Europa va a ser musulmana. En Europa se instaurará el califato. Estamos siendo invadidos. Eso es lo que escuchamos día a día en redes sociales y en muchos medios de comunicación. De hecho, es muy común ver videos como este. ¿A ustedes les gustaría que Marruecos conquistara España? Pues sí, España es nuestra. Ya te digo yo, ¿sabes por qué? Porque el andaluz era nuestro. Nos habéis robado el andaluz, ahora vamos a robar toda España, poco a poco. Ya verás que España va a ser de Marruecos. Denuncian la intención de establecer la yihad o el califato en Europa. Mientras que todos vemos y somos testigos de cómo la Unión Europea impulsa planes y proyectos de recepción de inmigrantes, desplegando programas de acogida y todo tipo de asistencia social, lo cual, sin lugar a dudas, ha activado el efecto llamada de más inmigración. Al tiempo que vemos, en contraste, que la tasa media de fecundidad en la Unión Europea es de aproximadamente 1.38 hijos por mujer. Sí, así como lo oyes, 1.38. Todo esto genera el escenario perfecto para afirmar que Europa en las próximas décadas dejará de ser cristiana y se convertirá en musulmana. Y es que las estadísticas son alarmantes. El número está por debajo del nivel de reemplazo generacional que debería estar sobre o en el orden del 2.1. Bueno, eso es lo que aseguran los recientes estudios de Eurostat de la Unión Europea en este 2025 que acaba de terminar sobre la demografía en Europa. Y lo peor no es eso, lo peor es que la tendencia refleja un continuo descenso en los nacimientos. Es decir, que se espera que en los próximos años las mujeres occidentales no musulmanas tengan menos hijos. De hecho, hasta el último trimestre del 2025 que acaba de terminar, la tasa bruta de natalidad de Europa fue de 8.2 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Un dato para nada bueno. Estos datos nos llevan entonces a hacernos las siguientes preguntas. ¿Europa está siendo invadida realmente y nadie hace nada para evitarlo? ¿Europa será musulmana en un par de décadas? ¿Continuará Europa siendo cristiana tal cual y como la conocemos? Y quizás la pregunta más importante, ¿de quién es la culpa de todo esto que está pasando? En este video te voy a desmontar con datos estadísticos la mentira más grande que nos han vendido sobre la inmigración musulmana en Europa. Y no soy musulmán, soy cristiano. Esto es Javier Migrante en YouTube. Empecemos. Para empezar, tenemos que entender una realidad incómoda. Europa no se está reproduciendo a sí misma. Como decía al principio, la mayoría de los países europeos están por debajo del 2.1, que es el nivel mínimo esperado para el reemplazo generacional. En muchos casos, incluso están por debajo del 1.4 y 1.5 hijos por mujer. Veamos datos concretos para poder entenderlo mejor. Por ejemplo, Francia tiene una media de 1.56 hijos por mujer. Y por cierto, este es uno de los países mejor posicionados. Luego tienes casos como Alemania con 1.46, Austria 1.45, Grecia 1.34. Pero quiero que prestes mucha atención con el siguiente país, España. La madre patria tiene uno de los peores escenarios demográficos en toda Europa. Tan solo logra llegar al 1.12 hijos por mujer. Solo superado por Malta, que tiene la peor tasa de todo el continente, 1.08 hijos por mujer. Es decir, todas estas naciones están muy lejos del reemplazo generacional y por tanto muy expuestas a la sustitución demográfica. En general, Europa lleva más años con muertes que nacimientos, lo que se conoce como el crecimiento natural negativo. Y ojo con esto, porque esto no es un fenómeno puntual, es un problema estructural. En el caso puntual de España, es el ejemplo claro de cómo una población está cada vez más envejecida y dependiente de la inmigración para sostener el sistema. Ahora que sabemos esto,
y que entendemos que Europa tiene un problema serio en materia de tasa de natalidad, la pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre con los grupos que se están teniendo más hijos? ¿Qué pasa con las tasas de natalidad entre musulmanes en Europa? Según datos comparativos del Centro de Investigación Pew Research Center, aquí entramos en uno de los puntos más polémicos del debate. Y es que según este centro de investigación, que por cierto es apolítico, las mujeres musulmanas en Europa tienen una tasa de natalidad media de 2.6 hijos por mujer. Así como lo oyes, 2.6. Y quédate con este dato. En contraste con la población no musulmana que ronda el 1.5, 1.6, es decir, un hijo más por mujer en promedio. Y en este caso me gustaría hacer una salvedad en honor a la verdad, y es que no existen estudios reales que hablen de tasas de 8.3 u 8.2 hijos por mujer musulmana en Europa. Esto es un bulo completamente falso. Ahora analicemos el caso español. En el caso de la península ibérica, España cuenta con una población musulmana ampliamente minoritaria. Eso sí, creciente. Cada día son más los musulmanes que se establecen en este país. La razón da para un video, que te lo digo yo, pero de eso les hablaré en otra ocasión. Lo cierto es que la fecundidad musulmana en España es más alta que la media nacional. De hecho, en algunas comunidades puntuales se dispara hasta el 3.1 hijos por mujer. Son casos puntuales como Cataluña, en algunas ciudades de Andalucía y en algunas partes de la región Murcia. Y esto es clave para entender lo que viene ahora. Porque Europa no solo recibe inmigración musulmana, también hay grupos como lo pueden ser la inmigración hispanoamericana, y de esto no se habla nunca en el debate. Así que ahora lo vamos a ver. Pero antes de continuar te pregunto, ¿ya te suscribiste? ¿Ya le diste a la campanita? ¿Ya le diste like a este video? Porque estoy subiendo videos nuevos cada semana. Así que te invito a que te suscribas, a que le des like y a que seas parte de esta comunidad para que estés bien informado de todo lo que tiene que ver con materia de inmigración, asilo y refugio en Europa. Así que te pregunto, ¿ya te suscribiste? ¿Ya le diste a la campanita? Excelente, continuemos. Los hispanoamericanos en Europa. Poco se habla del caso latinoamericano en Europa. Sin embargo, y en esto hay que tenerlo muy en cuenta, España es con diferencia el principal destino europeo de inmigración procedente tanto de Sudamérica como de Centroamérica. Y aunque no existe una tasa única para este grupo, las mujeres inmigrantes no musulmanas en general en la Unión Europea tienen una tasa del 2.27 hijos por mujer. Las hispanoamericanas o latinoamericanas suelen estar ligeramente por encima de la media europea. En algunos casos compiten con la tasa de natalidad de las musulmanas. De hecho, podríamos estar hablando de que este grupo representa la esperanza para preservar la cultura hispana. De hecho, ahora lo vamos a ver. España y los latinoamericanos. En el caso concreto de la inmigración de argentinos, ecuatorianos, colombianos, cubanos, hondureños, nicaragüenses, peruanos y venezolanos, que son los grupos de inmigrantes más presentes en España, su fecundidad es más alta que la española nativa, pero con una media ligeramente por debajo de la musulmana. Las hispanoamericanas tardan más en tener hijos y junto con las españolas crean lo que podríamos definir como el equilibrio. Esto desmonta la idea del reemplazo demográfico automático. Entonces, ya que tenemos este mapa completo, europeas, musulmanas e hispanoamericanas, ¿qué nos dice todo esto sobre el futuro real de Europa? ¿Existe riesgo de que Europa desaparezca? Llegados hasta este punto, muchos se hacen la pregunta clave. Si los números siguen como van, ¿en cuánto tiempo podría Europa ser musulmana? Aquí es donde conviene separar datos de miedos y campañas políticas que solo buscan atraer votos a través del miedo de estadísticas. La respuesta es clara, aunque a algunos o a muchos no les guste.
No hay ningún estudio serio que diga que Europa vaya a ser mayoritariamente musulmana en este siglo. Las proyecciones demográficas más utilizadas, como las de Pew Research Center, llegan hasta el año 2050. Y en ese escenario, los extremos indican que la población musulmana en Europa rondaría el 14% en el mejor de los casos. Eso no es mayoría, ni siquiera es la tercera parte. Para que Europa se convierta en musulmana en términos demográficos, tendría que ocurrir algo que no hay en los datos. Una inmigración constante, masiva, durante generaciones. Esto es algo que, por cierto, ya en este 2026 la Unión Europea está tomando medidas y evitando, frenando a toda costa. Y a eso tenemos que sumar también que la población europea no musulmana deje de tener hijos casi que por completo. Pero nada de eso aparece en las proyecciones reales que en este momento tenemos y de cara al futuro. Lo que sí aparece es una Europa más diversa, más envejecida, más insegura, menos tranquila y más hostil, pero no islamizada. Entonces, aquí es donde nos preguntamos quiénes son realmente los responsables de lo que estamos viviendo. Atentos, porque aquí viene la guinda del pastel. Seguridad y el futuro de Europa. Lo que queda evidenciado es que la Unión Europea ha fracasado en todos sus programas de inmigración. En primer lugar, no ha creado canales reales para atraer inmigración. Por ejemplo, no ha legislado para crear leyes que impulsen programas de captación de mano de obra cualificada, sino que ha utilizado el refugio en lugar de como herramienta para atraer gente sin objetivos claros. En segundo lugar, la Unión Europea ha sido incapaz de crear programas que integren realmente a estos inmigrantes. Han creído que recibirlos, darles hospedaje, comida, ropa, algo de dinero y un móvil por un tiempo determinado y papeles es suficiente. Quienes somos inmigrantes sabemos que no, que se necesita mucho más para que haya un proceso de integración real. En tercer lugar, la Unión Europea ha sido incapaz también de poner límites, incluso de hacer cumplir las normas de convivencia. Por el miedo al discurso sobre el racismo, han generado una falta de políticas serias en esta materia. En cuarto lugar, la Unión Europea tampoco se ha preocupado por explicarle a sus nativos los objetivos reales de estos planes de inmigración. Todo esto genera aporofobia y racismo entre el colectivo. De tal manera que lo que estamos viendo es cómo el problema no reside en la religión en sí, sino en el que el Estado duda en cómo gestionar la inmigración. Y esas dudas son el escenario perfecto para que grupos radicales puedan crear más tensión. Aumenta la resistencia por parte de unos y por parte de otros. Cuando el Estado duda, la calle se vuelve más hostil. Y ahí está el verdadero riesgo para perder a Europa. No por perder la identidad por número de habitantes, sino por no atreverse a defender sus reglas y sus normas de convivencia. El futuro, sin lugar a duda, no será blanco o negro, cristiano o musulmán. El futuro será más complejo, más incómodo y exigirá decisiones más duras en los años que están por venir. Y sí, estoy convencido que Europa en el conjunto no será igual a la que conocíamos hasta ahora. En conclusión, Europa no está desapareciendo. Europa está envejeciendo, cambiando y diversificándose, y lo hace por supervivencia. La inmigración latinoamericana es imprescindible, necesaria para que se preserve la cultura española en un país que tiene los peores escenarios demográficos. Y en definitiva, el debate real no es religioso, es qué modelo de sociedad quiere Europa y qué está haciendo la Unión Europea para garantizarlo. Más allá del miedo y de los titulares, la demografía no miente, pero tampoco grita consignas. Lo que sí es que nos alerta. Europa cambia y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos preparados para gestionarlo?
Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Y si te gustó, regálame un like, comenta y comparte. Nos vemos en una próxima edición. Será hasta entonces.